Número 3. Next IDM. Para empezar, vamos a expandir un poco nuestra definición de celebridad. Pero si te gusta la serie Smallville, seguramente conoces a la actriz Allison Mack. Interpretó al personaje principal, Chloe Sullivan. Con la esperanza de avanzar en su carrera, en 2006, Mack se unió a NXIVM. NXIVM fue fundado en 1998 en Albany, Nueva York, por Keith Raniere y Nancy Salzman. Salzman era una ex enfermera psiquiátrica y en una fuente fue identificada como hipnotizadora. Raniere decía ser científico, pero no lo era. Tenía un historial de trabajar para y dirigir MLMs, que significa marketing multinivel. Las MLMs son conocidas como esquemas piramidales. Poseía y operaba una mercadeo multinivel llamada Consumer Byline. El fiscal general terminó cerrando el esquema y multó a Raniere con $40,000. Unos 18,000 individuos se unieron a NXIVM en su historia. La organización se presentaba como un recurso educativo de autoayuda. Las personas que se unieron originalmente fueron atraídas por un curso de 5 días llamado el Programa de Éxito Ejecutivo. Les costó $2,700. Muchas personas encontraron que el curso ayudaba con problemas con los que estaban lidiando, incluyendo la ansiedad y el trastorno obsesivo-compulsivo, entre otros. En el año 2009, el Dalai Lama planeaba visitar NXIVM, pero escuchó información preocupante sobre el grupo, por lo que canceló. Sin embargo, la visita se reprogramó y los visitó en mayo de 2009 y aparentemente respaldó su trabajo. Los críticos en NXIVM argumentaron que el curso estaba diseñado para que las personas cumplieran con sus enseñanzas de formas que quizás no notaron en su momento. Eran solo pequeños cambios de comportamiento que no parecían muy significativos en ese momento. El psicólogo forense John Hockman dijo que el programa de éxito ejecutivo de Raniere era una forma de desgastar a las personas en lugar de elevarlas, haciéndolas más maleables para hacer lo que la organización necesitaba. Un ejemplo sería la declaración de misión de 12 puntos. Esta declaración se leía antes de cada sesión del curso. Aunque no lo parezca, se usaba para alinear a los participantes. Uno de los puntos dice, no hay víctimas definitivas, por lo tanto, no elegiré ser una víctima. Esto solo no basta para sugerir que la muerte de Nefarious estaba detrás, pero los críticos alegan que formaba parte de un sistema más grande para lograr la obediencia encubierta de la gente. Otras reglas incluían que las mujeres tenían que besar a Raniere en la boca cuando lo veían, que trabajaban 17 horas al día mientras tomaban el curso de 5 días, y que aquellos que alcanzaban los rangos más altos de la organización vivían en viviendas similares a las de una comuna. También laboraban gratis, común en entornos ocultos. Junto con la firma de un acuerdo de confidencialidad, todo esto comienza a pintar una imagen de una organización con algo más que la autoayuda en marcha. Algunas mujeres fueron invitadas a una parte aún más secreta de la organización. El club secreto se llamaba Dominus Obicius Serrarium, que significa Dominus Obicius Serrarium. Es una frase larga que se traduce libremente en la oración, Señor/Maestro de compañeras femeninas obedientes. Al igual que gran parte de la organización, el grupo Dominus Obicius Serrarium se presentó como un grupo de empoderamiento. Pero era todo menos eso. Para unirse al grupo, las mujeres tenían que dar algún tipo de garantía. Específicamente, el grupo quería algo que pudiera ser usado en su contra si alguna vez hablaban sobre lo que sucedía en Dominus Obicius Serrarium. Mujeres que fueron invitadas a Dominus Obicius Serrarium ya eran parte de NXIVM, lo que significa que ya estaban suficientemente lavadas de cerebro. Para entonces, las mujeres debían estar a la disposición de Raniere en todo momento. La falta de respuesta a él de manera oportuna resultaría en un castigo. Una forma de castigo era que a las mujeres se les negaba la comida. Algunas de las mujeres que formaban parte fueron sometidas a relaciones sexuales forzadas con Raniere. Incluso 17 mujeres fueron marcadas con un símbolo que se hizo con sus iniciales.
En 2017, Sarah Edmondson, una miembro de NXIVM, presentó una queja sobre el grupo ante el Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Edmondson es una actriz mejor conocida por su trabajo de voz en la serie Jerónimo Stilson y 2 películas de Bratz. Edmondson dijo que se unió a NXIVM para impulsar su carrera actoral en declive. Presentó su queja después de convertirse en miembro del secreto grupo Dominus Obicius Serrarium. Estaba muy inquieta por las acciones del grupo. Después de que Edmondson presentó su queja, condujo a una avalancha de cobertura negativa de NXIVM en los medios. Además, solo hubo una salida masiva de NXIVM. Las cosas se pusieron tan mal que Rainier huyó a México. Sin embargo, en marzo de 2019, Rainier fue arrestado en México y extraditado a los Estados Unidos. La investigación reveló más delitos, como robo de identidad, trabajo forzado y lavado de dinero. También hubo más arrestos, incluyendo a Nancy Salzman, cofundadora del grupo, y 2 miembros de alto rango del culto, Claire Brofman y Allison Mack. Brofman es una heredera del Alcohol Serum y tiene medios financieros considerables. Presuntamente invirtió cerca de $150 millones en NXIVM. Se gastaron cerca de $50 millones en demandas contra críticos de la secta. Allison Mack utilizó su influencia para convencer a las mujeres de unirse a Dominus Obicius Serrarium, promoviéndolo como un grupo de empoderamiento para las mujeres. Quizás fue porque ella era una actriz algo famosa o quizás fue capaz de convencer a la gente. De cualquier manera, parecería ser su papel en la organización. Intentó que Emma Watson de Harry Potter se uniera a Dominus Obicius Serrarium vía Twitter. De acuerdo con los informes, el reclutamiento no tuvo éxito. Aunque Mack parecía volverse contra Rainier, convirtiéndose en un informante en su contra, Brofman parecía leal a él hasta el final. Ni Mack ni Brofman escaparon de las garras de la ley. Mack admitió su culpabilidad en extorsión y conspiración para extorsionar. Fue condenada a 3 años de prisión y 3 años de libertad, supervisada después de cumplir su condena de prisión, junto con una multa de $20,000. Cumplió 2 años. Brofman se declaró culpable de robo de identidad y fraude de inmigración. Fue condenada a 6 años y 9 meses de prisión y multada con $500,000. Nancy Salzman, cofundadora y conocida como la prefecta en NXIVM, fue acusada de robo de identidad y alteración de registros. Alteró documentos para hacer parecer que NXIVM no era tan culpable como lo era. Recibió una condena de 3 años y medio. Finalmente, Stephen Rainier, por su papel en la fundación y liderazgo de la organización, recibió la sentencia más dura. En su juicio, muchos ex miembros de NXIVM dijeron que fueron manipulados psicológicamente y que estaban constantemente bajo la amenaza de ser demandados si hablaban o estaban en desacuerdo con él. Junto con relaciones sexuales forzadas, trabajo no remunerado y una serie de otros delitos, fue condenado a 120 años de prisión. Los delitos de los que fue declarado culpable en 2020 incluyeron, pero no se limitaron a, tráfico sexual y trabajo forzado. Así que esta única organización brillante que visitó el Dalai Lama, que parecía ser sobre autoayuda, empoderamiento femenino y aspiraciones profesionales, que funcionó durante 22 años, terminó con sus principales figuras siendo enviadas a prisión con una serie de delitos y muchas víctimas a su paso. Segundo, la sociedad organizada. La Sociedad Organauta fue fundada por 3 parientes de celebridades, pero también lograron lanzar sus propias carreras exitosas. Ellos son Kylie Jenner, Willow Smith y Jaden Smith. La Sociedad Organauta, también conocida como una sociedad secreta de individuos que crean y colocan Organit para equilibrar las energías de Gaia, tiene una larga historia. Las raíces del culto se remontan a los años 30 con un médico austriaco, Wilhelm Reich. Reich huyó de la Alemania nazi en los años 30 y llegó a los Estados Unidos. Era psicólogo y estudiante de Sigmund Freud. Sin embargo, Freud no respetaba su trabajo y en 1934 Reich fue expulsado de la Asociación Internacional de Psicoanálisis.
Las prácticas de Reich incluían cristales organizados, los cuales él creía que ayudaban a preparar el cuerpo para sanar. Dijo que los cristales tienen energía orgónica, que se describe como una energía cósmica sin masa. Afirmó que la palabra orgón era la base para la palabra orgasmo y organismo. También afirmó que los orgasmos curan. La mejor curación a través de un orgasmo estaba dentro de cajas conocidas como energía orgónica o acumuladores, o simplemente conocidas como la caja del sexo. Una persona se sentaba desnuda en la caja revestida con cristales de orgonita. Reich afirmó que había algo llamado biones. Según el Museo Wilhelm Reich, los biones son formas transicionales en el proceso de organización de la materia, desde su estado no vivo hasta su estado vivo, y siempre se encuentran durante la descomposición de la materia orgánica. Reich sostenía que en un orgasmo se liberan biones. Dijo que la caja también libera biones. Reich declaró que la caja podía engañar a los tumores cancerosos con sus asombrosas habilidades. Por supuesto, esto no ha sido científicamente probado, porque si lo hubiera sido, las personas con cáncer estarían teniendo orgasmos en la caja, en lugar de someterse a tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia. En 1947, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos intervino tras la publicación de un artículo sobre Reich en la revista Harper's, que calificaba su práctica como un culto sexual. La Administración de Alimentos y Medicamentos quería probar los acumuladores de energía orgánica, pero Reich se negó a darles acceso a las cajas. Finalmente, la Administración de Alimentos y Medicamentos determinó que Reich no podía vender las cajas. A principios de 1957 fue condenado por desinformación médica y fue sentenciado a 2 años de cárcel. Wilhelm Reich falleció el 3 de noviembre de 1957 a los 60 años, cumpliendo solo 9 meses de su condena. Otro aspecto que necesitas saber sobre la sociedad organizada es otro grupo llamado la secta Osho. Puedes estar familiarizado con ellos si has visto la serie documental de Netflix Wild Wild Country. La secta Osho adaptó las enseñanzas de Reich para su culto. Un principio de su sistema de creencias era tener relaciones sexuales sin restricciones, hasta que no significara nada. Al desvincularse del sexo, una persona alcanza la iluminación. También crearon su propia caja de sexo que usaban antes de participar en el acto sexual. La caída del culto Osho fue cuando cometieron ataques bioterroristas en restaurantes locales. 751 personas se intoxicaron con alimentos de forma no letal. Fue el mayor ataque bioterrorista en la historia de Estados Unidos. La secta esperaba enfermar a una gran cantidad de la población para que no pudieran votar en una elección local donde los miembros de la secta se postulaban para un cargo. La sociedad organizada fundamentó su sistema en los principios de ambos grupos. Como probablemente sospechabas, Kylie Jenner, Jaden Smith y Will Smith están muy involucrados en los cristales organizados. En 2014, Kylie publicó una foto de ella misma en Instagram, sosteniendo un cristal en forma de pirámide, acompañado de una simple leyenda que decía "Amor". También los tres frecuentemente compran cristales, o publican fotos creando sus cristales de orgonita. Aunque parece distante de Reich y la secta Osho, al ser solo un grupo de niños aficionados a hacer cristales, Willow publicó una foto en las redes sociales sosteniendo el libro escrito por el líder de la secta Osho, Bhagwani Sri Rajneesh. Parece que Willow y Jaden tienen gran interés en la secta Osho y sus lecciones. Su amigo, el ex estrella de Han Montani, Mosias Arias, los introdujo a las enseñanzas de la secta. Entonces, ¿es lo que hacen Kylie, Jaden y Willow una señal de su participación en una secta o simplemente están interesados en los cristales? Número 1. Cienciología. La cienciología es la secta más influyente y con mayor poder estelar de esta lista. Los miembros incluyen a grandes estrellas como Tom Cruise, John Travolta y Elizabeth Moss. Le fundó la cienciología, Ron Hubbard, cuyo nombre completo es Lafayette Ronald Hubbard.
Hubbard nació en Tilden, Nebraska, en 1911 y fundó la religión en 1954. Su carrera temprana fue como guionista y escritor de ciencia ficción para revistas pulp. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial y afirmó que fue herido en batalla. Aseguró que sus prácticas, luego parte de la cienciología, lo sanaron. Sin embargo, no resultó herido en la guerra. Después de su servicio, continuó escribiendo, pero su enfoque cambió a la salud mental. Estos escritos son la base de la cienciología. En mayo de 1950, Hubbard publicó el libro más importante de la cienciología, Dianética. Las creencias de los cientólogos se basan en la existencia de seres llamados tetans. Un tetán es un alma que no forma parte de un cuerpo físico. Viven muchas vidas, pero son inmortales. Otra parte de la cienciología es superar el trauma. Esto se debe a que, según las enseñanzas de la cienciología, las personas tienen una mente reactiva y esta toma el control de nuestra mente analítica cuando lidiamos con el trauma. La mente reactiva contiene engramas, imágenes negativas vinculadas al trauma experimentado por una persona. Una forma en que la cienciología maneja este trauma es mediante una auditoría con un emitter. El proceso incluye estar conectado a un emitter que supuestamente identifica cambios emocionales en la persona. Los engramas se revelan y eliminan durante la auditoría. Es ahora cuando se aclaran un término frecuentemente relacionado con la cienciología. Según la Iglesia, la cienciología tiene 10.000 iglesias en todo el mundo en 167 países. Además, la tasa de reclutamiento es fuerte, con 4.4 millones de personas que se unen anualmente. Sin embargo, los académicos han dicho que es más probable que haya cientos de miles de cientólogos, no millones. Entonces, ¿cómo logra la cienciología atraer a personas, especialmente a las de alto perfil? Los cientólogos suelen reclutar mediante pruebas de personalidad. Estas pruebas supuestamente te dicen qué está mal con el sujeto y el evaluador les proporciona información sobre cómo la iglesia puede ayudarles con esos problemas. También se enfocan intensamente en reclutar actores, especialmente jóvenes y actores emergentes, diciéndoles que pueden hacer que sus carreras sean exitosas en Hollywood. Numerosos actores famosos hoy iniciaron en cienciología desde jóvenes. Tom Cruise aprendió sobre la cienciología de su primera esposa, Mimi Rogers, aunque Rogers había dicho que este no era el caso. No obstante, Cruise se integró en 1986 como estrella en ascenso. John Travolta conoció la cienciología ya en 1975. Había abandonado la escuela secundaria con la esperanza de hacer carrera en Hollywood y estaba trabajando en una película cuando otro actor, Joan Prater, le dio el libro Dianética. Atribuye a la cienciología el éxito en su carrera. La fallecida Kirstie Alley dijo públicamente que la cienciología la ayudó a superar su adicción a la cocaína. El escritor y director Paul Haggis, que ya abandonó la iglesia, se unió en 1975 tras recibir el libro Dianética fuera de una tienda de discos. Estaba teniendo una pelea con su entonces novia y pensó que Dianética y la iglesia ayudarían a salvar su relación. ¿Por qué la cienciología es tan controvertida? Ha habido críticos casi desde que existe la iglesia. Una crítica clave es el costo para los miembros. Por ejemplo, tienen cursos que cuestan aproximadamente $300,000, y eso no incluye otros costos asociados con la iglesia. En 1958, el Servicio de Impuestos Internos revocó el estatus de exención de impuestos de la iglesia. Una razón es que vendían cursos de asesoramiento. No obstante, en 1993, tras un prolongado litigio, la Iglesia recuperó su exención de impuestos. En 1963, Los Angeles Times se refirió a la cienciología como, cito, un culto pseudocientífico, fin de la cita. También en 1963, la Administración de Alimentos y Medicamentos realizó una redada en una iglesia en Washington, Distrito de Columbia, y confiscó sus metros. La iglesia los empleaba para diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
La Administración de Alimentos y Medicamentos sostuvo que los dispositivos no estaban autorizados para esos usos. En 1966, debido a sus numerosas batallas legales, la Iglesia estableció la Oficina del Guardián, cuya función era defender a la Iglesia contra las demandaba a quienes consideraba enemigos. Hoy, el departamento se llama Oficina de Asuntos Especiales. También hay acusaciones contra David Miscovich, quien se convirtió en el líder después de que Hubbard murió de un derrame cerebral en 1986 cuando tenía 74 años. Sin embargo, David dijo que Hubbard no murió exactamente. Llegó a otro nivel operativo de Thane y ya no necesita un cuerpo para sobrevivir. La gente ha dicho que David Miscovich es un líder cruel y tiránico que ha sido físicamente violento contra muchos miembros de la iglesia, ha golpeado y pateado a otros cientólogos que sienten que no pueden actuar contra él debido a su alta posición en la organización. También es manipulador psicológicamente. Ex miembros dijeron que muchas personas fueron puestas en un lugar llamado El Agujero, que son 2 remolques de doble ancho. Un día, David llegó a las personas en el agujero y dijo que jugarían a las sillas musicales y el ganador se le permitiría quedarse en la base. Parece que todos los jugadores del juego rápidamente se enfrentaron entre sí, volviéndose extremadamente violentos en su desesperada lucha por quedarse. Este es solo un ejemplo de David afirmando su poder en el grupo. También hay mucha controversia en torno a su esposa, Shelly Miscavige. No se le ha visto en público en años. Algunas personas han dicho que mientras su esposo estaba fuera en junio de 2006, ella llenó algunas vacantes de trabajo sin su permiso. Luego se retiró de la vista pública. La implicación es que David afirma su poder siempre que siente que es necesario, incluso sobre su propia esposa. Una gran razón por la que se percibe a la cienciología como secta es por algo llamado política de desconexión. La política, que la Iglesia ha dicho públicamente que no existe, parece ser bien conocida entre los cientólogos. Paul Haggis se refirió a la política en su carta a las autoridades de la Iglesia cuando decidió abandonar la religión, afirmando muy claramente que todos sabían de ella. La política es que a los miembros no se les permite hablar con nadie que critique a la Iglesia. Estas personas se llaman SPs, que significa personas supresivas. Aunque hay muchas críticas sobre que la cienciología es una secta, Mark Oppenheimer, un periodista con un doctorado en estudios religiosos de la Universidad de Yale, argumenta que la cienciología es como cualquier otra religión. Oppenheimer señala que otras religiones tienen diezmos, lo que significa que das un porcentaje de tus ingresos a la iglesia. Argumenta que, a pesar de que la cienciología se centra en el dinero, no difiere de otras religiones que han construido grandes catedrales. Finalmente, las acusaciones contra la cienciología de ser una secta tienen más que ver con el comportamiento de los líderes de la iglesia y cómo tratan a sus miembros, pero menos que ver con sus creencias espirituales. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que lo hayas encontrado interesante. Si lo encontraste interesante, asegúrate de suscribirte. Habrá un video semanal sobre lo paranormal. Si acabas de encontrar Criminally Listed, tenemos más de 325 videos con Criminally Listed. Tenemos más de 325 videos con historias de crímenes extraños pero verdaderos. Puedes encontrarlo en youtube.com/criminallylisted. También tenemos un podcast sobre casos fríos que finalmente se resolvieron llamado Criminally Listed Presents. Into the Killing está disponible en Stitcher, Spotify, Amazon Music y otros sitios de podcast destacados. Eso es todo por hoy. Gracias por ver. Gracias.